Hola, Dios te bendiga en este día. Quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios contigo en este día y quiero leerte el libro de Hebreos, capítulo 2 y versos 1 al 4. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Podríamos decir que la medicina preventiva es mucho más efectiva que la curativa. El prever una enfermedad es mucho mejor que intentar curar un padecimiento después de que se ha hecho crónico. Es mejor cazar las zorras, aunque sean pequeñas, antes que echen a perder las viñas, dice la palabra de Dios. La advertencia repetida de la palabra es que no pequemos, que huyamos del mal. Es mejor limpiar el camino al guardar la palabra que intentar caminar por encima de los obstáculos que se hayan levantado por desobedecerla. La advertencia sobre el peligro de la apostasía en Hebreos no tiene su énfasis en lo correctivo, sino en lo preventivo. Si muchos hijos de Dios que han caído en apostasía hubieran hecho caso a los requerimientos de la palabra, se hubieran salvado de consecuencias fatales. El preservar la verdad del Evangelio es el mensaje que se percibe a través de la epístola a los Hebreos. Y la carta fue dirigida a la comunidad hebrea que había creído en Jesús como el Mesías prometido. Los destinatarios eran hermanos santos, llamados a ser participantes del llamamiento celestial. Por tanto, se les advierte a no retroceder de su fe. Si obedecían lo que esta carta les pedía, serían imitadores de aquellos vencedores, quienes por la ley y paciencia heredan las promesas. El llamamiento de Hebreos es que permanezcamos firmes, sin movernos en quién hemos creído, en quién es nuestra esperanza, pues el que nos ha llamado a la salvación es fiel y cumplirá todas sus promesas eternas. A esta verdad es que la epístola se refiere en forma especial al peligro que muchas veces podemos tener los cristianos de apostatar de la fe. Tenemos que saber que Satanás, los demonios y los falsos maestros son agentes de la apostasía y que su arma más letal es la herejía. Y a medida que nos acercamos más a la venida de Cristo, el reto de no caer en apostasía parece ser mayor. La palabra de Dios nos advierte de los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo y que debemos prepararnos para defender la verdad con mansedumbre, pero también con toda firmeza en Cristo. Tenemos la necesidad de retener la palabra del Evangelio. ¿Por qué el libro de Hebreos nos pide que atendamos las cosas que hemos oído en el Evangelio como algo de carácter necesario? La necesidad, nos habla de la necesidad de atender con diligencia la palabra. Dice el versículo 1 que leímos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que prestemos atención diligentemente, que atendamos con mucho más deseo las cosas que hemos oído acerca de la palabra de Dios. Dios habló en otro tiempo a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios habló en el pasado, le habló a toda la creación, le habló a los ángeles, le habló a su propio Hijo y ahora nos habla a nosotros. El reclamo de Dios es que nosotros como sus hijos debemos en primer lugar atender diligentemente las palabras que Dios ha hablado a través de los siglos, las cuales han quedado registradas en su palabra.
El atender a la palabra se presenta no en forma pasiva, sino como una necesidad de todos los hijos de Dios. Es un mandamiento que atendamos la palabra de Dios. Esto es un tipo de mandamiento del cual no se puede prescindir y el cual no podemos dejar para después. La palabra de Dios debe ser una necesidad para nosotros. Es una necesidad para los hijos de Dios. Es una necesidad para nuestra vida espiritual. Así como necesitamos la comida para poder vivir, así también necesitamos ser diligentes en atender la palabra de Dios para nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa si no somos diligentes en atender las cosas que hemos oído? ¿Qué es lo contrario de ser diligente? Lo contrario es ser negligente. ¿Y qué hace una persona negligente? Una persona negligente no hace lo que tiene que hacer. Es descuidada, desidiosa, perezosa. Si somos negligentes, podríamos acostumbrarnos peligrosamente a una actitud de pereza espiritual. El cristiano diligente hace lo que el Señor le pide que haga. El reclamo en sí es atender a las cosas que hemos oído. Y parece que el mandamiento tuviera que ver con poner atención al escuchar la palabra. Pero en realidad se está hablando de algo que ya se ha oído y que ahora es necesario atender. Y atender aquí no es escuchar atentamente, sino cuidar con toda responsabilidad aquello que el Evangelio de Cristo anuncia. Quiere decir que cuidemos, que protejamos algo que tiene un gran valor. Lo que Dios ha hablado por el Hijo y que desde antes ya venía anunciándolo a través de los profetas y de lo cual avisó a los ángeles del cielo, es el milagro de nuestra salvación. Es a la palabra de nuestra salvación a la que debemos atender. Si nosotros cuidamos la manera como caminamos, difícilmente nos deslizamos. Y dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esa salvación tan grande que Cristo nos ha dado tiene su base en la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios trató con Israel para darle el tesoro más valioso al saber, y era su palabra. Dios le dio su palabra al pueblo de Israel a través de ángeles en el monte Sinaí. Dios le dio su palabra y el pueblo de Israel no la guardó. La ley fue dada a Israel por medio de ángeles y Moisés fue mediador de aquella palabra hacia el pueblo. El escritor de Hebreos dice que esa palabra fue firme. La ley contenía recompensas por la obediencia y consecuencias por la desobediencia. Cada bendición que Dios prometió dar, la cumplió con fidelidad. Y cada maldición anunciada, si desobedecían, fue también cumplida al pie de la letra. Y esto es una advertencia al pueblo de Dios a no caer en la apostasía. Por eso el escritor de Hebreos habla de la firmeza que tuvo la palabra bajo la ley, a tal modo que toda transgresión y desobediencia del pueblo recibió la justa retribución divina. El pueblo de Israel fue reprendido muchas veces por su Dios, debido a continuas transgresiones y desobediencias de las palabras dadas en Sinaí. Cada vez que se transgredía la palabra, había una justa retribución. Y era justa porque Dios es santo y reacciona al pecado del hombre. También era justa porque aquel era el pueblo al cual Dios había dado una salvación tan grande. Después de haber vivido en Egipto por más de 400 años y de haber experimentado una terrible esclavitud en aquella tierra lejana, el Dios Todopoderoso los sacó con mano fuerte. Él abrió el mar delante de ellos y los sustentó con maná en el desierto y les sacó agua de la peña.
hizo cosas sobrenaturales con su pueblo. Así que si un pueblo tan favorecido por Dios no obedecía a sus mandamientos, era justo que recibieran la retribución del castigo divino. Varias veces Moisés subió a la cumbre del monte para pedirle a Dios que perdonara al pueblo. Y Dios los perdonaba una y otra vez. Pero ellos volvían a pecar e irritaban al Señor hasta que su ira venía con retribución. El escritor de Hebreos quiere que tomemos este ejemplo para advertirnos que aunque estamos en la gracia de Jesucristo, todavía debemos atender lo que hemos oído y cuidar el tesoro que se nos ha dado de nuestra salvación. Hay consecuencias por desatender la palabra de verdad. Y hay consecuencias si descuidamos esta gran salvación. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos la advertencia que no podríamos escapar de castigos mayores que los de Israel si descuidamos una salvación tan grande. Nosotros hemos sido beneficiarios de una salvación mucho más grande que la que Israel experimentó en el pasado. La esclavitud del pasado es más grave que la esclavitud física, porque la física la establece un agente exterior al hombre, pero la esclavitud espiritual tiene su origen en el pecado que mora dentro del corazón. Es más fácil abrir una reja física para liberar a un preso en una cárcel literal que liberar el alma atada al pecado. Pero Cristo nos redimió. Él cortó las cadenas del pecado que nos ataba y por su sangre nos hizo libres del poder del pecado y de la muerte. Además, el precio pagado a favor de nuestra salvación fue mucho mayor que el que se pagó por la liberación de los israelitas en el día de la Pascua. Ellos fueron redimidos por la sangre de corderos, pero nosotros hemos sido redimidos por el sacrificio del Cordero de Dios. La herencia prometida a los hijos de Israel era la tierra de Canaán, pero para los que hemos creído en Cristo, la herencia es el cielo. Estos datos sirven como ejemplo de qué tan grande es nuestra salvación en Cristo. El Espíritu Santo nos enseña que si aquellos judíos que fueron salvos del yugo del faraón recibieron retribuciones de juicio por su desobediencia, ¿cómo vamos a escapar nosotros del juicio divino si descuidamos la gran salvación que nos ha dado Cristo? En este pasaje se está previniendo a los cristianos de la apostasía. Y ahora que estamos cerca de la venida del Señor y de la manifestación posterior del anticristo, debemos ocuparnos en lo que Cristo nos ha dado y atender diligentemente la salvación. No descuides tu salvación. No descuides tu vida espiritual. Si Cristo ha dejado de ser el centro de tu vida, si ha dejado de ser tu prioridad, si ha dejado de ser lo más importante de tu existencia, tú has descuidado tu salvación. No descuides tu salvación o no podrás escapar de las consecuencias de ese modo de andar. No se puede vivir el Evangelio en forma descuidada y a la vez evitar la corrección del Padre que nos ama. Como Dios hizo con Israel, perdonándolo muchas veces, también lo hace con los que reconocen humildemente su descuido espiritual y le piden perdón al Señor. Su palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero si ese descuido de la salvación te lleva hasta apostatar de tu fe, no hay forma de escapar de la ira de Dios. Debemos pedir a Dios cada día
que su misericordia nos permita ser fieles hasta el fin, para no perder el fruto de nuestra fe, sino que recibamos el galardón completo. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Durante su ministerio de 3 años y medio, Cristo habló mucho sobre su muerte redentora en la cruz. Y cuando instituyó la Santa Cena, hizo ver que Él era el Cordero, cuya sangre era derramada por todos para remisión de los pecados. Al hablar sobre estos tiempos finales, Cristo dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Cuando resucitó, le dijo a sus discípulos que fueran a predicar el Evangelio a todas las naciones. Les dio instrucciones acerca del bautismo de los nacidos de nuevo y de cuán importante era que enseñaran todas las cosas que Él les había mandado. Los que oyeron de su boca las palabras de esta salvación confirmaron exactamente la doctrina de Cristo. Y Dios los respaldó en una manera sobrenatural. Dios hizo señales y prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cristo habló de señales específicas que seguirían a los creyentes, tales como que en su nombre echarían fuera demonios, que hablarían nuevas lenguas, que tomarían en las manos serpientes, que beberían cosas mortíferas sin que eso les hiciera daño, y que pondrían las manos sobre los enfermos y los sanarían. Ese es el valor que tiene nuestra salvación. Aunque el mensaje es la palabra de la cruz, Dios da evidencia a través de manifestaciones sobrenaturales. Si hay evidencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, imagínense el pecado que estaríamos cometiendo si apostatamos de la salvación. Dios está hablándonos para hacernos ver lo peligroso que sería deslizarnos de las cosas que hemos oído. Este es el mensaje de hoy. No podemos descuidar esa salvación tan grande. Así que démosle gracias al Señor por ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y atendamos más diligentemente las cosas que hemos oído. Que Dios te bendiga en este día. Vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios los siguientes días. Estoy tratando siempre de hacerlo, pero a veces por una u otra razón no tengo mucho tiempo, ¿verdad?, para estar grabando videos, pero voy a tratar de estarlo haciendo. Que Dios te bendiga muchísimo y atiende más diligentemente lo que has oído, el mensaje de salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.